Al libro de los Hechos de los Apóstoles, por favor. Capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 17 en adelante. Recuerde que estamos siguiendo la secuencia del estudio del libro de los Hechos y ya vamos en el tercer viaje misionero, por si acaso. A ver si me ayuda un poquito con la diapositiva para que nos ordenemos un poquito, que ya estamos en el tercer viaje. Recuerde que Pablo hizo 3 viajes de misión y ya estamos en el tercer viaje misionero. Recuerde que quedamos en la reunión de Troas. Eso fue lo último que estuvimos considerando la clase pasada. Y recuerde todo el contexto: Galacia, Frigia, Éfeso, los 3 años que Pablo estuvo ahí involucrado en este viaje. También después la provincia de Macedonia, Grecia, que vimos en el capítulo 20. Y después llegando a Troas. Y allí en Troas se dio la reunión que estuvimos analizando la clase pasada, donde estuvimos mirando el culto del primer día de la semana, cómo la iglesia primitiva se reunía en un aposento alto un domingo por la noche, y cómo Pablo alargó el discurso hasta la medianoche, ¿cierto? De eso. Después de eso viene la sección donde analizamos un poco el viaje, donde Lucas se integra a la comitiva. ¿Se acuerda cuál era el propósito principal de todos estos misioneros? Recuérdese que ellos iban a llevar una ofrenda. Iban a llevar una ofrenda voluntaria, una ofrenda de benevolencia a los hermanitos que estaban en Jerusalén. A ver si me ayuda un poquito ahora con la siguiente. Y obviamente, aquí, este es el destino de Pablo, el destino final que va a llevar, y está recogiendo ofrenda de Galacia, 1 Corintios capítulo 16, de Corinto, de Grecia, de Acaya, 2 de Corintios capítulo 8, capítulo 9, y también está recogiendo una ofrenda de Macedonia, Filipos, e incluso Troas, que tiene que ver con toda esta parte de aquí, Éfeso, Asia Menor, con Asia Menor, ¿ok? Entonces, antes de llegar a su destino y llevar la ofrenda, recuérdese quiénes acompañaban a Pablo. Recuérdese que estaba Lucas con él. Recuérdese que Hechos 24 dice también que estaba Sópater, Aristarco, Segundo, Gallo, Timoteo, Tíquico, Trófimo. También estaban incluidos en este viaje. Tito también. O sea, por lo menos tiene que haber como unos 8 a 10 evangelistas jóvenes que acompañaron a Pablo en esta misión. ¿Ok? Para que lo entendamos. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque la reunión que vamos a estar analizando hoy día es muy importante. ¿En qué sentido? En el libro de los Hechos, tal vez usted no lo sabe, pero en el libro de los Hechos, Pablo predica 8 sermones. Si uno lo mira bien, y uno se va a dar cuenta las porciones de enseñanza que Pablo dirigió. No estoy hablando de las ciudades que visitó, ni las iglesias que estableció, o los bautismos que hizo, sino los momentos de enseñanza que el libro de los Hechos nos muestra. Fueron 8 sermones que Pablo predicó. Por ejemplo, comenzando con el primero, el que predicó en Antioquía de Pisidia, cuando estaba en la sinagoga judía y se levantó oposición. Y allí hace todo un recordatorio en Hechos capítulo 13 de la historia antiguo testamentaria. Después en Hechos capítulo 14 también predica la palabra públicamente, pero a los sacerdotes y a toda la gente pagana que quería adorar a Pablo con Bernabé como dioses. Y en ese momento en Listra, segundo sermón de Pablo, predica un sermón y por culpa de ese sermón a Pablo lo apedrean y queda al borde de la muerte en la ciudad de Listra. Y si vamos pasando por las distintas etapas de su ministerio, por ejemplo, Hechos 17, el sermón de Pablo en el Areópago, en Atenas, con los filósofos más grandes, fíjese, predicó en la sinagoga, predicó en la plaza con aquellos paganos que querían adorarlo como un dios, predicó en el Areópago para todos los filósofos, los epicúreos, los estoicos, en Hechos 17, en Hechos 19 predica otro sermón para 12 hombres que se van a convertir, que eran discípulos de Juan el Bautista, y que se van a convertir. Fíjese que lo que voy a decir, y lo otro que quiero marcar también, es
en Hechos 22 también va a predicar un sermón a los líderes religiosos y al pueblo. Cuando Pablo está puesto preso, va a predicar un sermón en Jerusalén delante de los líderes religiosos. También en Hechos 23 va a predicar ante el concilio. En Hechos 24 va a predicar en Cesarea ante Félix y los judíos. En Hechos 26 va a predicar en Cesarea ante Agripa, Berenice y Festo. El único sermón, la única porción de enseñanza de Pablo que va a decir solamente a cristianos, va a ser la que vamos a analizar ahora. Todos los sermones que vimos de Pablo fueron dados en contextos evangelísticos y a personas que no eran cristianas, para que usted lo entienda. En la sinagoga, en el Areópago, a los 12 que evangelizó y bautizó, en Listra cuando lo apedrearon, a las autoridades judías, a las autoridades romanas en Cesarea, en Jerusalén. Todos los sermones, o el 90 y tantos % de los sermones, Pablo siempre tenía un auditorio gentil, personas que no eran cristianas, y el enfoque de Pablo fue enfocado obviamente hacia la salvación en Cristo, obviamente hacia que las personas fuesen reconciliadas con Dios. Pero este va a ser el único sermón que vamos a escuchar de Pablo que no fue dado para un contexto gentil, evangelístico, sino que fue dado para líderes. Fue dado para líderes cristianos. ¿Por qué? Porque Pablo va a mandar a llamar a los ancianos de la ciudad de Éfeso, más su equipo misionero de 8 evangelistas jóvenes, y a ellos Pablo va a dar su última enseñanza antes de seguir al viaje a Jerusalén. Así que nos va a servir, claro, porque Pablo va a hablar aquí con mayor confianza y va a hablar supuestamente con cristianos maduros. O sea, no va a hablar con nuevos convertidos, no va a hablar con personas neófitas o personas que no conocen a Cristo, sino que el contexto de esta enseñanza son cristianos, obviamente maduros, líderes, pastores de iglesia. Pablo va a dar su sermón a pastores de iglesia. Pablo va a dar su sermón a evangelistas en proyección. O sea, para que usted más o menos entienda el auditorio que va a desenvolver. O sea, cristianos, para decirlo de alguna manera más simple, cristianos maduros. O sea, gente que tiene que entender la cosa. No gente que se está introduciendo en el asunto. Entonces Pablo va a marcar varios puntos importantes. Y qué bueno es analizar este sermón de Pablo para cristianos maduros. Porque fíjese muy bien que comienza en versículo 17, vamos a leer, yo creo que vamos a dividirlo en dos porque hay harto que decir en cuanto al tema, pero vamos a leer, va a comenzar Elías con 17, Jocelyn 18, Yanina 19, Elcita 20, Vivi 21, Elenita 22, Chanito 23, el hermano Víctor 24, mi hermana Jessica 25. ¿Crees que pueda hacer, Yanita? ¿O no? Sí. ¿Puede? Sí. Puede. 26. 26 ya. Edison 27 y mi hermano Jaime 28. Ok. Por favor. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Hechos 20, 17. 20, 17. Acá en el 21. Enviado pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. He hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las calles, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me espera prisiones y tribulaciones.
pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Declaro hoy que ha sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Muchas gracias, hermanito. Note, lo primero que tenemos que llamar la atención es la designación y delante de qué personas están. Si tú te fijas muy bien, versículo 17, bueno, por si acaso, dato histórico, solamente cultura general, entre Éfeso y Mileto habían 48 kilómetros de distancia, ¿ok? Pablo parece que no tenía tiempo, parece que Pablo no tuvo tiempo de recorrer esos 48 kilómetros para poder, tal vez, estaba asistiendo a la congregación en Mileto, no lo sé, se supone que había una congregación en Mileto y Pablo prefirió mandar a llamar a los ancianos para no descuidar la obra en Mileto, y de esa manera los líderes de la iglesia de Éfeso, otra congregación diferente, se dieron cita en la ciudad de Mileto. Parece que Pablo no debe haber pensado, no puedo hacer las dos cosas a la vez, ir a Éfeso a tener la reunión con los ancianos y al mismo tiempo seguir trabajando en la obra en Mileto con los hermanos. Así que Pablo les pide, por lo menos creo yo que el favor, porque hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? Usted ya sabe quiénes son los ancianos, ¿no? ¿Quiénes son los ancianos? Los líderes, muy bien. Recuerde que en la iglesia primitiva, no es lo que vemos hoy día en el mundo religioso, y eso tenemos que marcarlo claramente. En la iglesia del Señor ha sido bendecida con un grupo, con una pluralidad de líderes. Note muy bien la frase, versículo 17, los ancianos de la iglesia. Note, plural y singular. Ancianos de la iglesia. No son ancianos de las iglesias. Para que usted entienda la diferencia y la demarcación que está haciendo Lucas. También va a decir, versículo 28, que terminó leyendo mi hermano Jaime, os ha puesto por obispos, plural, pero dice, para apacentar la iglesia del Señor, singular. Para que usted entienda que los líderes que la iglesia debe tener, debe ser una pluralidad. Lo hemos estudiado ya, por si acaso, en el libro de los Hechos. Creo que lo estuvimos remarcando un poco en el capítulo 14. Recuerdo yo, lo estuvimos remarcando también en el capítulo 15, que la iglesia de Cristo ha sido bendecida con líderes. Las iglesias del Señor, cuando llegan a la madurez, establecen un liderazgo basado en la pluralidad. Y cuando Dios tiene que, y digo líderes, note, porque aunque la palabra líder no aparece en la Biblia, el concepto sí es bíblico, pero estos líderes, estos dirigentes congregacionales, llevan tres nombres. Y justo Lucas utiliza los tres nombres, las tres palabras, para describir a los líderes de la iglesia. Si usted se fija. ¿Cierto? Porque está hablando del mismo grupo de personas. Y remarco esto porque en el mundo religioso, una cosa es el obispo, otra cosa es el pastor y otra cosa es el anciano, ¿cierto? En el mundo denominacional que vivimos hoy en día, el obispo supuestamente es el que está a cargo de varias congregaciones, de un territorio. El pastor es el que está a cargo de una iglesia y los ancianos son aquellos que secundan y aquellos que ayudan al pastor. Pero en la Biblia, para que usted lo vea claramente, en la Biblia, obispo, pastor y anciano se refiere exactamente a la misma persona. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo mandó a llamar a los ancianos y a los ancianos los llamó obispos. Estaba hablando con el mismo grupo de hombres. Fíjese cómo pasa la transición de Hechos 20:17 a la transición de Hechos 20:28,
como a los ancianos los llama obispos. Y a los obispos los llama a apacentar. Literalmente en el griego, oimen, que tiene que ver con pastor, por si acaso. Son 3 las palabras que hablan de los líderes. La primera, anciano, que tiene que ver con presbúteros. Presbúteros es el hombre de experiencia. Cuando hablamos de los líderes de las congregaciones, se le llama ancianos porque son hombres experimentados. Son hombres de mayor edad y de mayor experiencia y de mayor sabiduría. Entonces aquellos que son designados, aquellos que son considerados como líderes de las congregaciones, deben ser ancianos en el sentido de sabiduría, de experiencia. Pero también son llamados obispos. Y obispo habla de otra función, porque la palabra obispo viene de episcopos. Episcopos significa, por si acaso de ahí episcopal, algunos hablan por ahí, episcopos es el que está o el que mira por encima de un supervisor, el que mira por encima de. En este caso, no solamente son ancianos por su experiencia, son obispos porque ellos miran por encima del rebaño, son supervisores. Están mirando por encima, obviamente para cuidar la iglesia, para que no vengan los lobos, para que no vengan los falsos maestros, para que la iglesia no sea afectada. Entonces la iglesia ha sido bendecida con obispos, con hombres capacitados para poder mirar por encima del rebaño, que están por encima incluso de sus propias vidas, por decirlo de alguna manera, porque van a estar enfocados en la vida de los otros. Y tercero, el poimen, que tiene que ver con el pastor, que habla de la función, obviamente, más la entenderíamos más coloquial, del que cuida a la ovejita, del que alimenta a la ovejita, del que huele a oveja, del que está en medio del rebaño, del que ayuda a cuando la ovejita va a parir, el que sana cuando la ovejita está con la pierna quebrada. O sea, hablando del carácter del trabajo de servicio, como un pastor vela y cuida a sus ovejas, también la Biblia usa esa palabra para hablar acerca de los líderes. O sea, los líderes de las congregaciones son ancianos porque tienen experiencia y sabiduría, son obispos porque tienen que supervisar y mirar por encima del rebaño, y son pastores porque tienen que estar en medio. O sea, miran por arriba, pero tienen que estar en medio, inmiscuidos en el rebaño, como pastores, cuidando a sus ovejas. Usted no va a ver un pastor a 20 kilómetros dándole órdenes y chiflándole a la oveja. Usted va a ver un pastor que va a estar ahí con su vara, con su cayado, con los perritos, va a estar ahí al lado del rebaño o ahí en medio del rebaño guiando a sus ovejas, ¿cierto? Eso es lo que y esa es una imagen que Dios eligió para poder hablar acerca de los líderes, ¿ok? Líderes que son entonces, es la misma persona entonces, para que esa es la conclusión, es lo mismo anciano, obispo o pastor, ¿cierto? Y la iglesia de Cristo, cuando llega a la madurez espiritual, cuando están los hombres seleccionados, cuando avanzan en ese propósito organizacional, establecen liderazgo basados en la pluralidad y basados en el trabajo y la responsabilidad que requiere ser un anciano, un obispo y un pastor, ¿cierto? Eso es importante. Entonces Pablo se reúne con estos líderes de la iglesia de Éfeso. Recuérdese que Pablo cumple esta función de consejería, de ánimo. Recuerde que Pablo está llamando a terreno a los ancianos de la iglesia, para que usted más o menos entienda la autoridad que tiene Pablo de poder mover. Y Pablo mismo está llamando, e incluso va a llamar la atención y va a desafiar y advertir a los ancianos de Éfeso, porque le va a decir incluso que entre vosotros mismos se van a levantar algunos que van a hablar cosas malas. O sea, Pablo mismo está llamando por si acaso. Y eso es importante que se entienda, hermanito. Es súper importante que se entienda. ¿Por qué? Porque a veces hemos construido organizaciones piramidales que nosotros pensamos que un pastor, que un obispo, que un anciano no puede ser reprendido, o no puede ser llamado la atención, o no puede ser advertido. Y pensamos en esa organización denominacional que casi son infalibles, o que no tienen ninguna falla, que no pueden cometer ningún error. ¿Ve que muchas organizaciones hacen infalibles a sus líderes? En este caso, en la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor, hasta los pastores tienen que pasar por el escrutinio de la iglesia. Hasta los pastores tienen que aceptar los consejos y las advertencias que los hermanos u otros líderes
Y por eso es que se habla de la pluralidad. Fuera como fuese hoy en día, los ancianos de Éfeso le hubieran dicho, ¿quién soy tú, Pablo? Nosotros somos los líderes de la iglesia, nosotros hacemos y deshacemos. ¿Qué te metís tú con la iglesia? Si la iglesia es autónoma, ¿qué te metís tú? ¿Cierto? Pero como ellos entendían la función del liderazgo, el liderazgo entonces no es un cargo para ejercer poder, sino el liderazgo es una función, una responsabilidad para servir a otros. Y los que se juntaron a conversar ese día fueron siervos de Dios que querían hacerlo cada día mejor. Cada día mejor. Y Pablo va a mostrarle su experiencia, porque lo primero que vamos a ver, note muy bien, versículo 18, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado. Yo quiero destacar algunas cosas de este sermón, porque normalmente nosotros pensamos que la función de líder, ¿cuál es la única función de un líder? Muchas veces pensamos nosotros. Y la mayoría de la gente de repente piensa que la función de un líder como Pablo, recuerde que Pablo era apóstol, recuerde que Pablo era evangelista, recuerde que Pablo era maestro de los gentiles, eso lo marcan varios pasajes, pero todos pensaríamos que la función de Pablo sería enseñar. Y la mayoría de nosotros pensamos que un líder se caracteriza por enseñar, ¿o no? Es lo que pensamos, pero no es el comienzo del asunto. Porque si usted se fija muy bien, Pablo no apela a su enseñanza. No. Cuando Pablo comienza, Pablo apela a su comportamiento. Apela a su comportamiento. Ustedes saben, versículo 18, cómo me he comportado entre vosotros. Todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. O sea, para que usted entienda la función de un líder, Pablo está hablando con ancianos, Pablo está hablando con evangelistas, Pablo está hablando con hombres de Dios y le dice, la primera función de un líder es el comportamiento. La primera cosa que la gente tiene que ver de ti es la coherencia espiritual. Si la gente no ve en ti coherencia espiritual, si la gente no ve en ti el amor cristiano, si la gente no ve en ti la consecuencia de que tú dices y haces, la gente no va a creer, no va a seguirte. No va a seguirte. O lo que único que la gente va a escuchar de ti va a ser lo que le digas. Pero no lo que haces. ¿Cierto? Y eso es importante que se entienda, porque Pablo sienta las bases en cuanto a un liderazgo. Recuerde a quién le está hablando. No está hablando a nosotros, le está hablando a ellos en primer lugar. Pero cuando se trata de establecer conducta cristiana, cuando se trata de dar parámetros, si usted se fija muy bien, es el comportamiento lo que más debe importar. Y mira cómo va avanzando Pablo, porque yo marqué estos detallitos. Cómo me he comportado. Mira versículo 19, sirviendo al Señor. Los líderes son siervos. Los líderes se comportan bien. Los líderes son siervos. Los líderes no esperan que los sirvan. Pablo no esperó que la gente le sirviera. No, Pablo puso el ejemplo y Pablo sirvió. Cuando vemos el liderazgo bíblico se estableció con un lebrillo con agua, el liderazgo bíblico se dio con una toalla, el liderazgo bíblico se establece con humildad y servicio, no dándole órdenes a la gente. Jesús se arrodilló delante de sus discípulos y le lavó los pies. O sea, para que usted lo digamos de esta manera, un líder que espera que le lave los pies, está muy equivocado en su servicio. Él tiene que lavar los pies. Eso es un líder. El líder diría, no, yo lavo los pies, porque yo soy el siervo. Yo soy el que sirvo. Yo soy el que debo postrarme. Yo soy el que debo humillarme. Por eso que Pablo dice allí, sirviendo a Dios. ¿Y cómo sirvió a Dios Pablo? Versículo 19, con toda humildad y con muchas lágrimas. El trabajo cristiano tiene que ser humilde. Y note muy bien, porque siempre tenemos un malentendido cuando hablamos de la palabra humildad. La gente hoy día piensa que humildad tiene que ver con una persona que se menoscaba, que se subestima, una persona pobrecita, de que no levanta la voz. Y la mayoría de la gente, no sé por qué, entiende ese concepto de humildad. De verdad. Yo lo veo siempre.
Uy, este es más humilde, este no es humilde. Este sí es humilde. A mí una vez me pasó con una hermana que me decía, no, si mi abuelita y estas personas son súper humildes y son los más humildes, mira qué tremendo, mira lo demás. Le dije, prediquémosle el evangelio y digámosle que se bauticen. Vamos a ver si son humildes. Le predicamos el evangelio, le dijimos que se fueran a bautizar, dijeron, no necesito bautizar. Yo estoy bien delante de él. Yo me bauticé. Y le dije así, hasta ahí llegó la humildad, le dije, mira, hasta ahí llegó la humildad. Dios le dijo algo y no quiso someterse. Esa es la verdadera humildad. No la que supuestamente habla de carácter. Porque la gente mal evalúa la humildad como carácter. Pero ¿de qué te sirve tener un carácter apacible si Dios te dice algo y no lo quieres hacer? ¿Será humildad eso? ¿Realmente? A lo mejor tú eres de los que pelea. A lo mejor tú eres de los que rabea. A lo mejor tú eres de los que responde. Pero cuando Dios te dice algo, lo hace. Ese es humilde, ¿vale? Humilde es que cuando Dios le dice algo, lo comienza a hacer de inmediato. No responde, no chista y lo hace. No el que, ay, pobrecito, si yo soy tan humilde. Pero Dios le dice algo y no lo hace. Y demuestra en su corazón soberbio igual. Y no lo cumple. Entonces la humildad de una persona, y Pablo ¿cómo servía? Pablo fue humilde, hermano. Pablo era un judío. Pablo fue un hombre que se crió a los pies de Gamaliel. Pablo era un líder religioso judío. Pablo tenía una posición de estatus. Pablo iba a perseguir a los cristianos en Damasco y de repente Jesús se le aparece y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Te acuerdas? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y en ese momento, ¿qué fue lo que dijo Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso dice un siervo humilde. Señor, ¿qué tengo que hacer? Y cuando Dios le dijo lo que tenía que hacer, en ese momento se probó la humildad de Pablo. ¿Cuánta gente no vio las mismas maravillas que vio Pablo? Porque alguien diría, no, es que Pablo vio a Jesús. Pero ¿cuántos miles vieron a Jesús hacer milagros? ¿Cuántos miles en ese año, en ese tiempo, vieron a Pablo hacer milagros? O sea, a Jesús ver milagros. ¿Cuántos no vieron la resurrección de Lázaro? ¿Cuántos no vieron la resurrección de la hija, de la niña? Y aún así, de Jairo. Y aún así no se convirtieron. Y aún así vieron la gloria de Dios y no cambiaron. No tiene que ver con lo que ves, hermano. No tiene que ver con lo que ves. Miles de gente, más de 5.000 varones vieron cómo Jesús multiplicó el pan y los peces. ¿Cuántos no vieron que Jesús tenía dominio absoluto sobre la tempestad? ¿Cuántos no vieron de que Jesús caminó sobre las aguas? ¿Cuántos no vieron que los demonios se le sometían y le pedían permiso? Pero ellos buscaron la conversión y la salvación. No la buscaron, aunque vieron todo eso. Pero Pablo, cuando lo vio, entendió de inmediato y cambió. Recuerde que los que escucharon la voz fueron Pablo más 6 más. Y no se hablan de los otros 6. Recuerde que cuando llegó la luz en el mismo caballo y la comitiva, cayeron todos a tierra. Y todos escucharon, dice. Todos escucharon. Pero el único que conocemos su cambio y su conversión fue Pablo. Y tal vez Pablo tú lo hubieses escuchado y tú hubieses dicho, este hombre no es humilde, es tosco, es bruto, habla golpeado, no es muy entendido en las palabras, no es refinado al hablar, pero era un hombre humilde. Porque era un hombre que se sometía, porque la verdadera humildad está en tu sometimiento a Dios, en tu respeto a Dios, en tu temor a Dios. Ahí está realmente graficada la verdadera humildad de una persona. Incluso dice lágrimas, porque Pablo era un corazón. Pablo no era un hombre frío. Pablo no era un hombre distante. Pablo se afectaba por las cosas que está pasando. Fíjese que apela a las lágrimas en versículo 19, pero también lo dice en versículo 31. También dice que amonestó con lágrimas a cada uno. O sea, Pablo, no es solamente que Pablo era una persona indiferente. Ya te prediqué la palabra y si tú cambiáis, cambiáis. Y si no cambiáis, no cambiáis. Y me da lo mismo si te vayas al infierno. Pablo no era así. Pablo le suplicaba a la gente, por favor, cambia. Lloraba. Por favor, arrepiéntete. Por favor, busca de Dios. Pablo no era un hombre indiferente en su mensaje. Pablo tenía un corazón encendido por las personas y servía a Dios con humildad, servía a Dios con lágrimas e incluso en medio de los problemas de la vida, con pruebas que le habían venido por las acechanzas de los judíos. Fíjese ahora, recién, versículo 20. Y como nada que fuese útil
como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlo. O sea, y tercera cosa recién, mire, Pablo mostró su comportamiento, número 1. Pablo, número 2, ¿qué hace un líder? Primero muestra comportamiento. Número 2, sirve, sirviendo al Señor. Número 3, ahí recién abrió la boca. Ahora recién Pablo habla. De anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Se da cuenta cómo Pablo ahora ejerce el liderazgo? Y había marcado algo. Claro, si usted se fija muy bien, Pablo va a decir, yo voy a servirlos a todos, yo voy a hablarles a todos, y si tengo que hacerlo públicamente, Pablo va a predicarles públicamente. Es como que Pablo está diciendo, yo estoy listo y preparado para predicar en todo lugar. Cuando hay que hacerlo en público, hay que hacerlo en público. Cuando hay que hacerlo en las casas, hay que hacerlo en las casas. En donde sea que el Señor me necesite para predicar la palabra, ahí yo voy a estar. Es increíble. Ese es el liderazgo de Pablo. Fíjese cuántas veces se repite, anunciaros y enseñaros, versículo 20, no solamente ahí, versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Nuevamente la idea de anunciar, de predicar. También versículo 32, por tanto velad acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El ministerio de Pablo fue un ministerio de enseñanza. Fíjese que Pablo le dice, yo me comporté como un cristiano. Yo serví a Dios con humildad delante de ustedes. Yo les prediqué la palabra incesantemente, en cada momento, en cada oportunidad. Los visité, fíjese, públicamente y por las casas. Eso significa que un líder es involucrado. Va a la casa, visita a las personas, habla la palabra de Dios con otro en el ambiente hogareño. Lo hace en el público, pero también lo hace en la intimidad. Si usted se fija, gran parte del ministerio de Jesús se desarrolló no en el templo. La gran mayoría del ministerio de Jesús se desarrolló en casas. Se desarrolló en visitas familiares, en contextos privados. Entonces esa es una visión que la iglesia tiene que seguir manteniendo. ¿Tenemos que predicar públicamente? Claro que sí. Hoy día, reunión pública, claro que sí. Hay que predicar la palabra públicamente. Hay que hacer campañas, claro que sí. El domingo hay que congregarse, claro que sí. Hay que predicar públicamente. Pero también no hay que descuidar la predicación en la casa. La predicación privada. Parte del ministerio de Pablo se desarrolló también en predicaciones privadas. Y Pablo dice, yo anuncié, yo prediqué, yo enseñé públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tercer característica del liderazgo de Pablo, primera, comportamiento. O sea, él era un ejemplo. Antes de ser un líder, usted tiene que ser un ejemplo. Dar el ejemplo de lo que va a decir. Si usted va a abrir la boca y no va a cumplir lo que dice, mejor no la abra. Mejor no la abra. Se va a condenar solo. No necesita alguien decirle algo. Se condena solo. Al abrir la boca. Si no lo va a cumplir. Segunda cosa. Si usted quiere ser un líder, o sirva. No se entiende en la Biblia un liderazgo sin servicio. Si usted no está sirviendo, no podemos considerarnos líderes. Y todos hablamos de liderazgo. En todo sentido, todos somos líderes. Por si acaso, porque el liderazgo tiene que ver con la influencia. ¿Cierto? Si tú no estás sirviendo a nadie y te sirve a ti mismo, no es el entendimiento de liderazgo. Es el entendimiento denominacional hoy en día. Que la gente quiere ser servida y no quiere servir. Si tú quieres ejercer el liderazgo efectivo hacia otras personas, madurez espiritual, tienes que compartir la palabra. Tienes que hablarle la palabra de Dios a las personas. Tienes que abrir la escritura y decirle a la gente lo que la gente necesita escuchar. Fíjate muy bien que va a decirnos también anunciaros y enseñarnos. Y eso significa predicación y edificación. A veces tenemos que edificar a la gente, a veces tenemos que enseñarle a la gente. Pero también va a decir, versículo 22, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Pablo declara su propósito, pero note esto, que esto es lo que siempre a mí
estos son los versículos, sobre todo 22 al 24, que me fascinan. Me fascinan y son uno de mis favoritos dentro del libro de los Hechos, porque dice, sin saber lo que allá me haya de acontecer. Pablo no sabía su futuro. Pablo no sabía su destino. Pablo no sabía lo que le iba a pasar. Tiene que haber sido súper difícil para un hombre como él entregarle. ¿Sabe lo que significa eso? Es entregarle el control completo a Dios de tu vida. Eso es lo que está declarando el pasaje. Yo no sé lo que va a pasar. A lo mejor me matan, a lo mejor no muero, a lo mejor me apedrean, a lo mejor me cortan la cabeza. Sabe que cuando yo veo, para mí esta es la cualidad que más admiro de Pablo. Porque cuando nosotros pensamos la vida, la mayoría de nosotros pensamos la vida en base a planes. Y los planes son los que nos dan la seguridad. Y si tú no tienes plan, te inseguriza. Y si tú no tienes el plan B, y si tú no tienes algo que te dé un piso, nos frustramos, nos sentimos mal, nos sentimos inseguros. Pero fíjate que Pablo era un hombre en la vida que no podía tener ningún plan. Porque Dios lo llevaba de la mano. Y el otro día yo leía que la mayoría de la gente, ¿por qué nos cuesta tanto entregarle el control de la vida? Porque no queremos caminar en la mano de Dios. Preferimos caminar en el terreno seguro, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros controlamos, de lo que nosotros manejamos, de lo que nosotros hemos establecido. Pero cuando Dios me pide una decisión de fe, a poner el pie hacia el otro lado, me cuesta. Nos cuesta entregarle el control a Dios de nuestra vida. Y fíjese muy bien, sin saber lo que allá me ha de acontecer, y aunque el Espíritu Santo le advertía, por todas las ciudades, dice el versículo 23, que me esperan prisiones y tribulaciones. Y Dios le dice, viene problema, van a venir más problemas. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo si me están advirtiendo que delante de mí vienen más problemas? ¿Se habrá sentido Pablo tentado a decir, puros problemas en la obra de Dios, puros problemas, la iglesia mejor me voy, que puras tribulaciones, y yo ya prediqué, Pablo más o menos lleva como 20 años predicando la palabra, ya he predicado la palabra como 20 años, he establecido congregaciones por todos lados, he capacitado evangelistas, he hecho 3 viajes misioneros, estoy llegando al final, y ya qué más, ¿para qué más problemas? Cualquiera de nosotros hubiese pensado, voy a jubilar. ¿Habrá fondos de jubilación para los siervos de Dios? Si uno lo mira, versículo 24, ahí está el corazón de Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso. El Espíritu Santo le estaba advirtiendo, aún así, fíjese, alguien dijo una vez, me costó entender este pasaje, se lo confieso, porque alguien dijo, pero si el Espíritu Santo le estaba diciendo algo, y Pablo aún así persistió en la idea de ir a Jerusalén, ¿será que Pablo fue rebelde a la voz de Dios? ¿Estaba siendo Pablo rebelde a la voz de Dios? Y me costó mucho entenderlo, porque por mucho tiempo decía, si el Espíritu Santo te dice, vienen problemas, te van a matar, te van a tribular, vaya a caer preso, y el Espíritu Santo le advirtió a Pablo eso, y aún así Pablo decidió ir igual. Y me costaba entenderlo, ¿por qué? Porque, y un día pensé y dije, pero es que el Espíritu Santo nunca le está prohibiendo ir a Pablo. Cuando el Espíritu Santo quiso prohibirle algo a Pablo, se lo dijo clarito en Hechos 16. No quiero que vayas a Bitinia, no quiero que vayas a Asia, no quiero abrirte esa puerta por allá. Y el Espíritu Santo manifestó claramente su voluntad, pero ahora el Espíritu Santo no le estaba diciendo que no fuera, solamente le estaba diciendo es que si vas bajo tu propia responsabilidad. Si vas bajo tu propia decisión. ¿Y qué es lo que dijo Pablo? Verso 24. Y qué importante es entender esto, hermano. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Podremos llegar a decir eso?
en algún momento, podrá usted en algún momento decir, mi vida ya no es mía, sino que es del Señor? ¿Te das cuenta lo que hace un líder? Cuarta característica, los líderes no solamente dan ejemplo, los líderes no solamente sirven, los líderes no solamente enseñan y predican, los líderes le entregan el control a Dios de sus vidas. Le entregan el control. No puedes proyectarte. Te lo digo así, no puedes proyectarte. Porque ¿qué pasa si tu plan se interpone en el plan de Dios? Entonces vas a tener que morder el polvo. Yo voy a tener que morder el polvo y reconocer que Dios es soberano. Porque si el plan de Dios es diferente al que quiero yo, si el propósito de Dios apunta en una dirección totalmente diferente a la que yo pienso, es la lucha de la humildad. ¿Vaya a seguir lo que Dios dice? ¿O voy a persistir e insistir en lo que tú crees que es lo correcto? ¿Te fijas muy bien? Incluso esta semana hablaba un poco con mi esposa de eso, y lo hablábamos un poquito en la casa, me acuerdo de Vivi, en cuanto al tema de que, si usted se fija, hermano, la mayoría de las veces nosotros pasamos haciendo cosas que Dios permite y no tan enfocado en lo que Dios manda. Mira cómo lo voy a decir, porque yo no digo que las cosas que Dios permite son malas, pero la mayoría del tiempo estamos más enfocados en lo que Dios permite. Nos vamos para allá, es que Dios lo permite, es que no es malo, es que Dios lo permite, es que Dios lo permite, es que no... Y pasamos la mayoría del tiempo siempre haciendo cosas que Dios permite. Y nunca nos enfocamos en hacer lo que Dios manda. Fíjese bien en la diferencia. No estoy diciendo que estamos pecando, para nada, para nada. Pero muchas veces la gente dice, oye, ¿por qué me siento tan desanimado? ¿Por qué la debacle espiritual de esta persona? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está sucediendo esto otro? ¿Por qué viene esta crisis espiritual? Y yo hablo de lo espiritual principalmente, y lo más probable es que la evaluación es que tú estás haciendo, tal vez estás más enfocado en lo que Dios permite, que estás preocupado de lo que Dios quiere de ti, y de lo que Dios te manda a ti, o de lo que Dios me manda a mí. Entonces, entiéndase como los mandamientos, el deseo propio de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Se ha hecho esa pregunta usted? ¿Qué Dios quiere para tu vida? ¿Para qué Dios te trajo a su iglesia? ¿Para qué Dios permitió que conociera el Evangelio? ¿Para qué será que el Señor te quiere en su reino? Si usted se fija, Dios te quiere en su reino para que hagas lo que sus mandamientos. Y no para que vivas una vida enfocada en lo que Él permite. Porque mucha gente hoy en día está enfocada más en lo que Dios permite que realmente en cumplir el propósito por el cual Dios le ha traído. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que sirvas. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que desarrolle mis dones. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que me congregue, que sea fiel, que me esfuerce. ¿Cuál es el propósito de Dios? Lo que me manda, que predique el Evangelio, que comparta mi fe, que me reproduzca. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que sea una luz en medio de este mundo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces enfocados más en lo que permite. No, si yo puedo hacer esto, no, si yo puedo hacer acá, no, si yo puedo hacer allá. Siempre enfocando en lo que Dios permite. Pero al final, nunca haciendo lo que realmente Dios quiere para ti. Yo te invito a esa reflexión de liderazgo, esta es madurez. Yo noto madurez en las palabras de Pablo. Me invitan a pensar realmente de quién es mi vida. Realmente quién está en el control. ¿Quién realmente gobierna? ¿Por qué le llamo a Jesús Señor? Dice en Lucas 6:46. ¿Por qué le llamo a Jesús Señor, Señor? Dijo Jesús, con mucha tristeza en su ojo, y no hago lo que Él quiere. Porque eso dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Y cuánta gente hoy en día tiene la palabra Señor pegada en su vocabulario, en su lenguaje, en su dialéctica, pero no tiene la palabra Señor en su corazón? Porque cuando Jesús le pide que haga algo, la persona no lo hace. No lo hace. Es el liderazgo, el control de la vida. Por eso Pablo dice, no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Mi vida no es mía. Mi vida no es mía. No me pertenezco. Calza perfecto con Gálatas 2:20, donde dice,
¿Se acuerda cómo lo dice en el libro de Gálatas? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió por mí. ¿Podríamos decir eso nosotros? Ya no vivo yo. Cuando lo único que estamos preocupados muchas veces son mi vida, mis sueños, mis planes, mis cosas, mi dinero, mi placer, mi entretención. Podríamos decir que Cristo vive en mí si no estoy haciendo lo que Él me pide. ¿Se da cuenta? Que eso es algo que Pablo le deja claro a estos líderes. Ser líder significa entregarle a Cristo el control. Incluso va a decir al final, para que ya terminemos. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hoy día voy a decir el principio, el próximo miércoles lo vamos a desarrollar, no vamos a alcanzar obviamente por el tiempo, pero un quinto propósito fundamental del liderazgo: los líderes se preocupan de la salvación de otras personas. Y Pablo dice, voy a hacer todo lo posible, no voy a rehuir anunciarles todo el consejo de Dios. Y si tengo que predicarle la palabra y a molestarlo y hincharlo y lo que sea, no voy a rehuir, no me voy a limitar, voy a hacer todo lo posible para que la gente sea salva. Un líder no se enfoca en su salvación. Un líder está enfocado en la salvación de los otros. En la salvación de los otros. Cuando una persona comienza y sale, se extrapola de solamente su realidad, de lo que él cree que está haciendo bien delante de Dios, y empieza a enfocarse en la salvación de otras personas, entonces Pablo diría, estás en el camino correcto. Hace liderazgo. Un líder da un buen ejemplo. Primero, número uno, su ejemplo. Primera cosa, el primer pilar, hay que preocuparse de cómo vivimos. Segundo ejemplo, su servicio. ¿Cómo servimos realmente? Tercer ejemplo, lo que predicamos, enseñamos, nos preocupamos de transmitir la palabra a otras personas. Número 4, le entregamos el control a Dios de nuestra vida. Y número 5, nos preocupamos no solamente de la salvación nuestra. Pablo puede haber dicho, me da lo mismo lo que hagan los efesios. Yo soy yo, y que ellos si van a perderse o no van a perderse, es responsabilidad de ellos. Aún así Pablo se presenta y dice, yo estoy limpio de la sangre de todos. Dios no me puede culpar. Dios no me puede culpar de que yo no he hecho lo posible, porque toda la gente que me ha escuchado, ustedes, dice ahí los efesios, lleguen a la salvación. Le he compartido toda la palabra, que es algo importante. Ahora, si él le compartió y hizo todo lo posible, y los efesios van a apostatar, versículo 29, eso va a ser responsabilidad de ellos. Pero Pablo hizo lo que tenía que hacer. Y usted y yo tenemos que enseñar y amonestar y predicar y dar ejemplo y servir, a agotar todos los medios posibles, porque toda la gente pueda tener la salvación. Si ellos toman una decisión contraria, Pablo va a seguir la próxima clase hablándonos qué pasa cuando el error viene. Pablo dijo, yo hice todo. ¿Comentarios?